Son las 10 de la mañana con 5 minutos y está con nosotros acá en cabina el candidato presidencial Daniel Noboa. Teníamos la cadena a las 9, pero tuvo un contratiempo. Daniel, buenos días. Buenos Tuviste un días. contratiempo viniendo de Manabí, me dicen, ¿no? Sí, un problema en la pista, que nos habían puesto un tanquero ahí al lado del helicóptero, no podíamos despegar. Disculpen No pasa a nada. todos. Aquí estamos. Muy bien, vamos a saludar primero. Esta entrevista está siendo retransmitida por algunas emisoras. Radio Cristal, qué buena. Radio Antena 3, Radio Morena, Radio Onda Positiva, 11Q, Rumba, CRE, Ecoantena, Radio Tupana en Pastaza 98.3, Radio Panda 92.9 en Tunguragua, Radio Mega Estéreo 90.5 en Riobamba, Radio Sensación 102.9 en Guamote, Radio Encantada 101.9 en Galápagos, que se transmite por el horario de Galápagos, lo que aquí ahorita son las 10, allá son las 11 de la mañana, y Radio Amitar del Norte en 93.5 en Esmeraldas. En Manaví nos retransmite Radio Escándalo, RCN, Sono Onda La Farra, Radio Modelo, perdón que repita toditas, pero les tengo que dar el crédito a Daniel. La Inquieta, Radio Café, Radio Bahía Estéreo y Radio Volante Estéreo. En El Oro, Radio Super Sol, Lluvia e Impacto. En Los Ríos, Viva, Única, RBT Satelital y Libre. En Santo Domingo, Radio Majestad. En Quito, Sonorama, Democracia y Radio Latina. Y en Cotopaxi, Radio Bonita, Radio Novedades. En Cuenca, Super 9. En Naranjal, Radio TV propia de Naranjal. Y en Vinces, Radio Parisí, perdón, me olvidaba de una, en Napo, Radio Ecuador Estéreo 92.1. Repito, Radio Ecuador Estéreo 92.1. Así que nos están pegándose la señal todos estos colegas. ¿Cómo estás, Daniel Noboa? ¿Cómo te va? Gusto de saludarlo. Bueno, muy contento de ver este apoyo de todo el país. Estos últimos días han sido días increíbles. Hemos estado en Riobamba, hemos estado en Ambato, en Machala, en Babahoyo, en todos lados. Un apoyo increíble, increíble. Y la gente está totalmente convencida de que Daniel Noboa está en la segunda vuelta. Nuestros números lo dicen. Esta mañana tuvimos pues en nuestro tracking poll y estamos en la segunda vuelta con Luisa González. Yo te digo que tuviste un muy buen debate. Y uno de los problemas de los candidatos es que tienen que tener conocimiento nacional. Y después del debate, tenías conocimiento nacional, tuviste mucho más y has tenido, y esto es una opinión personal, un feliz debate y un muy buen postdebate. Por ejemplo, noto que en tu campaña dices constantemente, te has desmarcado de los políticos. Le dices no a los políticos, no de la clase política. ¿Por qué, Daniel Noboa? Bueno, porque la gente ahorita no necesita palabrerío, la gente necesitaba propuestas, la gente necesita soluciones. Y esa fue la diferencia en el debate. En el debate no atacamos a nadie. Lo que hablamos fue la verdad, las propuestas y de qué manera vamos a solucionar la crisis en la que vivimos en este momento. Con ese ejemplo y con todo lo que comentaste y luego del postdebate, has tenido una virtud, me parece. No has atacado a nadie, lo dices tú. ¿Es por concepción personal o por estrategia publicitaria? Las dos. La estrategia va de acuerdo a mi concepción personal. No puede ser una estrategia despegada de quién soy yo. Entonces, lo hemos hecho de esa manera y por eso es que estamos con una candidatura limpia, fresca. La gente está contenta al ver eso. La gente está contenta de ver a alguien que se tomó la molestia pues de prepararse para un debate. Nosotros 3 días estuvimos sufriendo en la preparación y llegamos súper enfocados y lo logramos. Lo logramos. Daniel Noboa, ya vamos a hablar de tus planes de gobierno y de algunos puntos que quiero tratar, pero no quiero terminar este tema sin hablar sobre algo que creo que es importante. Tú tienes un legado atrás tuyo de gente como tu mamá y tu papá que vienen de política, pero has logrado, y esto es importante, si bien lo aceptas, has logrado desmarcarte de lo mismo y has hecho tu nombre solo como Daniel Noboa. No es el hijo de fulana, de tu señora madre o tu señor padre, sino Daniel Noboa. Y eso es un mérito grande para un político, porque no estás con tu nombre, y es tu nombre el que se ha promovido y el de conocimiento nacional. Sí, es algo, nosotros hacemos análisis cualitativos también y en las últimas encuestas preguntábamos ¿y por qué vota por Daniel Noboa? Y el 80% decían o por su buena preparación o por sus propuestas. Solo el 1% decían porque es el hijo de Alvarito. Entonces,
Eso, eso pues da la razón a lo que está diciendo en este momento, en el cual la candidatura es de Daniel Noboa y el apoyo es a Daniel Noboa. Solamente en el mismo tema, algo más que creo que tenemos que tratarlo. Habló usted, mi querido Daniel, de un tracking, que tiene un tracking y me dice cuáles son los números del tracking. 24 Noboa, 20 Luisa, 18 Topic en este momento. Perfecto, está claro. Vamos a hablar de algunos temas ya propiamente de lo que se habló en el debate de sus planes. Yo quiero que me hable de este famoso, que fue su primer plan, porque fue uno de los primeros que salió de empleo. Usted tiene un plan y le ruego que detallemos, porque la gente joven necesita empleo. Yo tengo, siempre vienen acá a la radio y al canal, gente joven que sale a las universidades a pedir y no se les puede dar a todos, no hay para tantos. ¿Qué va a hacer usted por el empleo de ser presidente de la República? Sí, la mayoría de las personas no quieren que les regalen las cosas, quieren trabajar, quieren sentir ese orgullo de que están trabajando por lo que están recibiendo. Y en nuestro plan de empleo se basa en la competitividad, es algo que lo dijimos en el debate. La competitividad tiene que ser a nivel país. ¿Y cómo vamos a lograr competitividad a nivel país? Si es que la parte laboral no podemos regresar en derechos, si no podemos manipular moneda porque estamos dolarizados, entonces tenemos que ser competitivos en todas las otras áreas. ¿Cómo? Servicios básicos, agua barata, electricidad de un costo más bajo, costo de combustibles bajo y un esquema tributario en el cual se dé beneficios tributarios a los que generan empleo. De esa manera se motiva, se incentiva la contratación. Entonces va de la mano la competitividad con la generación de empleo. Y algunos pues ahí sufridores dicen, no, pero entonces ¿cómo van a bajar los impuestos? ¿Y de qué va a vivir el Estado? ¿Y cómo van a pagar sus cuentas? Vamos a lograr mayor recaudación por medio de IVA. Porque si es que hay mayor empleo y si es que hay mayor cantidad de personas que están recibiendo dinero, todas esas personas consumen. Y sube el número de aportaciones o el número de tributaciones, pero baja porcentualmente los tributos a las compañías que generen empleo. Es un tema interesante y de la misma manera, Daniel Noboa, para tener desarrollo económico también requerimos inversión extranjera. ¿Qué va a hacer Daniel Noboa para que ella venga, aparte de la confianza que es vital e indispensable? Claro, tenemos que generar confianza. ¿Cómo vamos a generar confianza internacional? Estando abiertos a la cooperación internacional también de seguridad. Es importantísimo en este momento, en nuestro plan, que dicen, bueno, ¿cuál es su plan? No es de media página, mi plan es bastante texto, es 15, 16 páginas. ¿De qué hablábamos? Hay un plan de 830 millones de dólares de cooperación de seguridad con Israel que nos financian eso a 10 años, sin intereses. Eso es cooperación internacional. Al aceptar esa ayuda y al verse reflejada una cooperación internacional, damos también confianza. Damos confianza a los Estados Unidos, damos confianza a inversionistas de todo el mundo. Es decir, a ver, esta gente, este presidente está abierto a que Estados Unidos lo ayude, Israel lo ayude, cualquier país que lo quiera ayudar, lo ayude en el tema de seguridad y nos va a dar estabilidad en la inversión. Aparte va a haber beneficios tributarios si es que contratamos a las personas, si es que las afiliamos a las personas. De esa manera se genera confianza. Se genera confianza con apertura y con cooperación. Es importante hablar de este tema económico, aunque no es el fundamental, sino el tema de la seguridad. Pero usted, y me acuerdo clarito que tenía desde el principio el plan de empleo, que era bien, y lo conversamos una de las primeras veces, me acuerdo que fue la primera entrevista que tuvimos por Zoom, usted estaba fuera del país, sí, y nos habló del tema con seguridad. Y ahora hablemos de la seguridad, que es el tema que más le importa a la gente. ¿Qué hará Daniel Noboa para que la seguridad, para que Guayaquil, para que el Ecuador sean más seguros y tengamos menos problemas? Porque sin seguridad no hay nada, no hay nada, no hay empleo, no hay desarrollo, no hay empresas, a la gente le ponen vacunas, la gente se retira, se asusta, se va del Ecuador lanzándose a la muerte, a ver qué pasa en el Darién, pero sin seguridad no hay nada. Se necesita mano dura, pero mano dura como estadista, no mano dura como soldado. Hay una gran diferencia. A ver. Entonces, como estadista, vamos a tener presencia militar en las fronteras. ¿Por qué? Porque debemos de controlar por donde ingresan las armas, por donde ingresa la droga. Casi toda la H que entra al Ecuador y está en nuestras escuelas entra por la frontera sur y todo el mundo se pasa enfocado en la frontera con Colombia.
Y es en la frontera. Eso es una cosa interesante. Claro, y la gente ni sabe. Entonces hay que identificar realmente dónde están los problemas. Necesitamos presencia militar también en los puertos, doble pesaje y escáner. Dicen que la solución es el escáner. Pues no. Pesaje, escáner y otro pesaje de seguridad antes de la estiva. Porque ¿qué puede pasar? Se escanea y después de escanear tenemos contaminación dentro del puerto. Es decir, son 3 instancias y solo estamos hablando de una en los puertos. Sí, eso es gente que no entiende una operación portuaria. ¿Podemos repetirla, Daniel? Yo he trabajado en compañías exportadoras bastante grandes, entonces entiendo de esto más que el resto de los candidatos. Hay pesaje, escáner. ¿Y después? Antes de la estiva al barco, hay un pesaje adicional. De esa manera, si es que no cuadra con el pesaje inicial, significa que hubo contaminación en el puerto. Qué bárbaro. ¿Qué es lo que es saber, no? La diferencia entre saber y no saber. Exacto. Dicen, no, el escáner es la solución. Imagínense, ponen el escáner al inicio. Pasa el escáner, de ahí contaminan y se fue. Claro. Qué cosa, ¿no? Sí, pues, de ahí, segmentación de cárceles. Dicen, bueno, ¿y cuánto? Si es en 18 meses, ¿cómo lo va a hacer? Cárceles barcazas, las cárceles barcazas ya vienen hechas. Hay otros que quieren construir un Alcatraz. En algún lado toma 2 años para construir esa cárcel. Hasta eso se me acabó el periodo. Se acabó el periodo. Entonces las cárceles barcazas llegan en 90 días y es a forma de lease. Ni siquiera es una compra. Es a 8 o a 10 años. Es un lease en el cual se mete a los más peligrosos, a los más violentos. Ahí se los saca 80 millas. No necesitan inhibidores de señal. ¿Por qué? Porque están tan fuera y están tan lejos de todo que, igual en aguas ecuatorianas, que no necesitas todo este inhibidor de señal, necesitas triple seguridad, triple personal. No, de esa manera lo hacemos eficientemente. Y las personas que han cometido delitos menores, que quieren rehabilitarse más rápido, pueden hacerlo trabajando o en manufactura. Se les reduce la pena de acuerdo al trabajo. Eso de ahí es clave dar. ¿Por qué? Porque también... O sea, si trabajan, la pena no va a ser por el 2x1. A ver, tú trabajas y demuestras... No, y con manufactura. ¿Por qué? Porque de esa manera la cárcel tiene un ingreso, reduce sus egresos porque tiene menos tiempo a un preso, cuesta, en el Ecuador cuesta. Nos cuesta a todos. Nos cuesta a todos. Y la cárcel funciona mejor económicamente y rehabilitamos a más gente más rápido. Eso es básico, es lógica elemental. Traer el bote cárcel demora 90 días y con leasing. Es otra cosa que no le he escuchado decir a nadie. Por supuesto. Porque ya algunos piensan en el negociado de la construcción de la cárcel. Pues no. Esto es un leasing a 8 o a 10 años y se lo tiene. Y de ahí se renova. O se trae otra barcaza. O sea, es un sistema que va a ahorrarle dinero al Estado, va a aislar correctamente a los criminales y vamos a tener más paz en las cárceles. Eso clave en la seguridad. En el sistema de cooperación vamos a tener sistema de cámaras, sistema de detección, sistema de sensores, que eso de ahí es lo que tiene Israel. Israel tiene la mayor seguridad ciudadana del mundo, puede ser uno de los 3 países que mayor seguridad ciudadana tiene, y protegen bien sus fronteras. Si hay alguien que sabe proteger sus fronteras, es Israel. Claro. Entonces, con seguridad ciudadana, identificamos también las amenazas antes de que se dispare la primera bala. Eso va de conjunto con una agencia de inteligencia. Entonces, es un sistema y es un plan de seguridad completo. No es, a ver, señor, yo aquí, usted va a recibir bala, y le voy a dar un fusilazo, le voy a lanzar una granada o lárguese del país. Eso no es un plan. Eso es simplemente pues algo que sale del estómago o del hígado, para ser más claro. Cuando se tiene un plan de seguridad como estadista, no como soldado, debemos de pensar en de qué manera vamos a resolverlo con la menor cantidad de violencia. Y eso es lo que tenemos en nuestro plan. Resumo, si me falta algo, Daniel Noboa, porque me parece interesante. En primer lugar, habló Daniel Noboa en el tema de la seguridad de los puertos. Y todos hablamos, y digo y hago mea culpa, del escáner. No es el escáner, primero es el pesaje. Y tiene mucha razón y lógica lo que dice Daniel Noboa. Luego del pesaje viene el escáner. Y posterior a eso, antes del estiaje de los barcos, nuevamente un pesaje para que no lo hayan contaminado después de usar o de pasar por el escáner. Es que suena tan lógico y podemos equivocarnos tanto por no saber, ¿no? Sí, no, es que, o sea, cuando
Ya los criminales encuentran la trampa, ¿no? Claro. Entonces dicen, sí, 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 pongan el escáner bonito. Y ahí el puerto se lava las manos diciendo, Ya pasaron el escáner. ya pasó el escáner, yo tengo un escáner, yo he cumplido con las normas de seguridad. No pasó, ya no es mi culpa. Se lavan las manos. Bueno, segundo, lo de la cárcel, es verdad, construir una cárcel son 6 meses, 8 meses, 9 Pero, meses. ¿y quién construye una cárcel para 2.000 personas en 6 meses? Yo no conozco eso ahí. Claro, claro. En cambio dice traer una barcaza, cárcel, que se la puede hacer incluso con leasing, que no le sale un derecho, o dos, y luego después de un tiempo o se la cambia o se la deja, me parece muy fresco y muy concreto, una estrategia interesante. Y tercero, habló de no solamente controlar la frontera norte, sino la sur, que es por donde entra esa droga que tanto daño le hace Claro, porque a los ¿qué muchachos. pasó en la firma de la paz con el Perú? Se firmó una desmilitarización de la zona. Entonces los criminales, que no tienen un pelo de tontos, ¿Para qué? pues dicen, por aquí es la cosa, pues. Si en el norte está metido todo el ejército, en el sur, metámosle la coca de Colombia, perdón, la coca de Colombia es más cara que la coca boliviano-peruana. Y las armas las meten por la frontera sur. Aparte, están más cerca, Puerto Bolívar y el puerto de Guayaquil de la frontera sur, que es la frontera norte. Es logísticamente hace hasta más sentido. Y la última, y me parece muy interesante, lo que dice Daniel Noboa en estos temas de la seguridad, es que dice algo que me pareció que para tener seguridad económica necesita la seguridad, lo dijo antes, necesita dar confianza para generar seguridad económica y esto se añade a la seguridad propia a la que acaba de decir. Correcto. Si es que no Y las cámaras que dijo que tienen que tener tres fases, ¿verdad? Que es localizar la cara. ¿Cómo es? Por favor, lo repito. no, son sistemas de identificación Eso, de como amenaza. hay en Israel. Exacto, sistema de identificación de amenaza. Y también en las zonas rurales se trabaja con drones. ¿Qué es lo que tenemos también? Tenemos un problema en nuestras costas, un problema con nuestros pescadores, especialmente pescadores artesanales. Los pescadores artesanales hace tiempo tenían vigilancia por parte del GIR y eso vamos a volver a ponerlo. El GIR, cuando patrullaban el agua, bajaron los crímenes a casi cero. Y vamos a volver a tener al GIR en el agua para que nuestros pescadores artesanales puedan salir a trabajar en paz. Son todas esas pequeñas cositas que la gente que no ha recorrido el país y que no ha vivido la realidad de los ecuatorianos nunca lo va a entender. Dicen, ay, ¿y qué les hacen? ¿Cómo es que les hacen? Medio los matan, les roban su motor fuera de borda y los dejan sin herramienta de trabajo y los vacunan encima. Entonces es una situación terrible a gente que quiere trabajar. Lo mismo los agricultores. Los agricultores viven una inseguridad, porque de repente ocurre un robo, ocurre un crimen, la policía llega 3 horas después. Pero con sistemas de seguridad y vigilancia en nuestras carreteras de parte del ejército, que eso lo sacaron gobiernos pasados, Claro. especialmente las rutas estratégicas de exportación, ahí también damos seguridad, pues. No se da. Si es que es un inversionista extranjero que quiere venir al Ecuador y el Ecuador exportar un producto y sabe que los militares protegen la ruta por donde va a ir su producto hasta el puerto, dicen, es clave, son elementos claves. Me parece de risa que esto lo hicieron en Colombia en los años 80 y se llamaba Vías Seguras, Daniel. Correcto. Y les dio muchos resultados. No solamente para las exportaciones, sino para turismo. Así salía el café. Por supuesto, pues. Y salió sin problema y Colombia es quien es en la exportación de café en el mundo. Qué inteligente, qué buen tema. Hablemos de la salud. La salud es un problema que en el plan de gobierno de Daniel Noboa lo vi y del que no se habla mucho o se habla muy poco. ¿Cómo ayudamos para que la gente tenga mejor salud, Daniel Noboa, en el Ecuador? Bueno, primero, eliminar el sistema de contratación absurda que tenemos de medicinas. Hay gente que es importadora de juguetes o distribuidora de llantas que tiene contratos con hospitales del Estado. Increíble, ¿no? Eso sucede en el Ecuador. Sucede. ¿Por qué? Porque en la época de pandemia, por emergencia, abrieron, digamos, la posibilidad de que cualquiera importe insumos, importe medicinas. Esto porque era una emergencia, pero nunca lo cambiaron. Nunca volvimos a la normalidad. Entonces hay importadores de juguetes y distribuidores de llantas que tienen contratos de 1, 2, 3 millones de dólares de medicinas con los hospitales. Eso tiene que eliminarse. Las personas que importen y distribuyan medicinas tienen que estar certificados, tienen que tener registro sanitario y tienen que estar dedicados únicamente a eso.
Sí, pues el día de mañana una persona pues que tiene una discoteca y factura de la discoteca también tiene un contrato de $3 millones de insulina con un... Imagínate. Sí, Sí, vende hamburguesas y vende sí, cosas pues, para los riñones, ¿no? O sea, sí, pues tratamientos oncológicos. oncológicos, sí. No, es absurdo. Entonces debemos de volver al orden de la contratación pública. ¿Por qué? Porque vamos a mejorar la calidad de medicinas ahí para el usuario. Y otra cosa, debemos de quitar todas las trabas en contratación de profesionales. Lo mismo sucede en el Ministerio de Educación y sucede en el Ministerio de Salud Pública. Hay mucho doctor que se ha especializado 8, 10, 12 años en el exterior que llega acá y dice, no, porque me ponen trabas. Y es cirujano pediátrico que puede ayudar a tanta gente. Y no, porque el Ministerio de Salud Pública no me acredita para que pueda ser doctor en un hospital público. Hay un problema de acreditación, hay un problema de contratación pública, y por eso también es que cuando uno va a pedir una cita en un hospital público, dice regresa en 3 meses. Claro. Pero es por la poca cantidad de doctores, de auxiliares de enfermería y de técnicos de enfermería que hay en este momento. Y el Ecuador tiene muchos profesionales, muchos que se van a Chile y Argentina, se quedan por allá, médicos, Daniel, en especial, y son gente calificada. Pero te dicen que cuando quieren que los contratan, no los contratan en el Ecuador. Usted sabe esto y se quejan de que no los contratan o le quieren pagar nada. Yo le cuento mi caso. Por favor. Yo tengo un título en finanzas en NYU, tengo maestría en negocios en Kellogg, maestría en administración pública en Harvard, maestría en comunicación y gobernanza en la George Washington. No me han convalidado ninguna de mis 3 maestrías aquí el CNESID. Lleva 1 año y medio ahí en trámite. Qué cosa. O sea, no, universidades. No, y por eso cuando uno se mete al sistema dice, no, solo estudió en la universidad, no tiene ninguna maestría. O sea, todavía están analizando si es que Harvard es suficientemente bueno para el Ecuador. O George Washington University, tronco de escuelas cada uno. Pero imagínese si me pasaba a mí, que era asambleísta, que podía pues presionar un poco más. A un ciudadano, a un joven que viene a estudiar en el exterior, ese la pasa, es un infierno. Le dicen, vuelve a estudiar. No, ¿dónde estudió? Estudié 6 años en liceo. No, vuelve a estudiar aquí mejor. Qué terrible, qué sinsentido, qué torpeza. Pero es la realidad del país. Entonces, sigamos en el tema de salud. ¿Cómo arreglamos el problema de que hay déficit en las medicinas, en los hospitales, aunque el ministro se mata diciendo que hay, la gente dice no hay, y en el Seguro Social tampoco están todas las medicinas que se requieren? ¿Qué va a hacer Daniel Noboa por eso, si es presidente de la República? Bueno, hay que ir al origen del problema. ¿Cuál es? Que el Estado le quitó liquidez al Seguro Social. Nosotros tenemos un plan de recompra de los bonos que hoy en día están en manos del Seguro Social, que el gobierno pasado se lo entucaron. Entonces de esa manera le vamos dando liquidez. No es de la noche a la mañana, porque son más de 2.000 y pico millones de dólares. Pero vamos dándole liquidez de esa manera. Y en vez de darle unos papeles, nosotros recompramos esa deuda. Eso es darle liquidez al Seguro Social. Y de nuevo, en la generación de empleo. Si se genera empleo, hay mayores afiliados. Si hay mayores afiliados, hay mayor cantidad de aportes al Seguro Social. Si hay mayor cantidad de aportes al Seguro Social, hay mayor liquidez. Y de esa manera se crea un balance económico en el Seguro Social, que hoy en día no lo hay. Pero es principalmente por la falta de empleo. Si es que tenemos a una población entre 18 y 35 años, que más del 40% están o desempleados o subempleados, obviamente hay un descalabro total. Pero no es un problema de que el Seguro Social es un mal sistema. Es que no hemos empleado acorde al crecimiento poblacional del Ecuador. Es así de sencillo. Buenos puntos. Ya que estamos hablando de todos los ejes del país, no podemos dejar de hablar. Hemos hablado del empleo, hemos hablado de la seguridad, de la salud, tenemos que hablar de la educación. Ya medio topó usted el tema de lo que le pasa a la gente que estudia afuera. Conozco un caso de un familiar, tenía 3 maestrías en España, no se las convalidaron ninguna, tuvo que estudiar otra más aquí para poder obtener un trabajo. Es increíble. Complutense, Comillas en Madrid, algunas, no me acuerdo cuál otra, tuvo que estudiar otra más. Increíble, pero cierto, ¿no? Eso es una barbaridad. Y en educación, lo primero es acuerdos internacionales bilaterales. ¿Cómo? O sea, si es que hay
un acuerdo de mínima educación o de mínimo estándar entre, por ejemplo, Ecuador y España, sí, ahí podemos establecer que los títulos valen en los dos países. Interesantísimo. De esa O manera sea, convalidar los dos. se estandariza. Claro, se estandarizan, claro. Entonces, al estandarizarlo, no tiene que venir, esperar, convalidar esto y lo otro. Simplemente si estudiaste aquí en el Ecuador, te vale en España. Si estudiaste en España, te vale aquí. ¿Qué necesitamos para eso, Daniel Noboa? Eso es un acuerdo bilateral con España. Con España. Con España. Entonces, hay que trabajar en conjunto. De nuevo, digo, ¿cómo se genera confianza? Se genera confianza con cooperación. Se genera confianza con apertura. Se genera confianza también siendo disciplinado y haciendo los deberes como Estado y cumpliendo. Uno tiene que cumplir la palabra y uno tiene que cumplir también su plan y su esquema. Eso genera confianza en la gente y eso genera confianza internacional. Es así, pero la convalidación automática entre dos naciones, eso también, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que universidades en el exterior puedan venir acá también a abrir una sucursal, una extensión, dan clases acá, mejoramos la oferta universitaria, mejoramos la calidad de los profesionales, inclusive también se va a bajar los precios, claro, porque va a haber competencia, va a haber competencia real. Qué interesante. Hay de 500 a 600 escuelas que no están habilitadas porque después de las lluvias y de los inviernos, Daniel Noboa, no las ha podido arreglar el gobierno actual, etcétera. Me preocupa mucho lo que viene, y esto solamente es un punto, pero hagamos de cuenta que Daniel Noboa es presidente, sale electo, va a la segunda vuelta y es electo el 15 de octubre presidente. Y tiene que enfrentar el fenómeno del niño. ¿Cómo va a enfrentar Daniel Noboa? Con todos los problemas que hay, el económico, el de trabajo, el de salud, el de educación, esas escuelas que no tienen se van a destruir más. ¿Qué va a hacer Daniel Noboa? ¿Qué haría? ¿Cuál sería su plan para mitigar y ayudar a la gente que por lo menos si llueve 5 meses haya que comer, que las vías no estén hechas a pedazos, etcétera? ¿Qué haría Daniel Noboa? Pero empecemos con un detallito. Por favor. Que este gobierno no le cuenta a nadie. El Banco Mundial ya tiene un plan de asistencia de más de 3.500 millones de dólares para el Ecuador, pero esa plata... No han dicho nada. No han dicho nada. Están viendo a ver si se la gastan antes de irse. Pero hay dinero internacional que viene en asistencia. Punto 1. Punto 2. Tenemos, lamentablemente, que tocar un 10 o un 12% de nuestras reservas internacionales porque es una real emergencia. La gente se va a quedar sin casa, la gente se va a quedar sin comer, la gente se va a quedar con problemas de salud. Y también manejo correcto de agua. ¿Cómo? Con represas de codo también se llaman, con protección y barandas en las poblaciones que están cerca de los ríos y sistemas de dragado en los ríos que tienen pues un alto riesgo. No la megadraga que trajeron, sino son dragas más pequeñas, en ríos más pequeños, en el cual tiene que haber un constante sistema de dragado. Pasa en cualquier país del mundo desarrollado. En el Ecuador no hay un sistema constante de dragado. Se lavan las manos, dicen. El Estado central dice que es competencia de los GATS y los GATS dicen que no tienen plata para eso. Pero debe de existir una cooperación entre el Estado y entre los GATS para que exista este sistema de dragado constante, que en el Ecuador no lo hay. Y es terrible que no lo exista, especialmente en los ríos de la costa. Que no son, esto es verdad, esto me lo ha dicho gente de Interagua, que son técnicos. Que no son rocosos, no, son de lodo. Son de lodo. Entonces necesitan un sistema de dragado y de limpieza constante. Y eso, en conjunto con represas reales y sistemas de purificación de agua, se acumula el agua, se la limpia y después se la usa para la agricultura. Es clave tener, pero las dos cosas tienen que pasar, que son los elementos técnicos que la gente no dice. No, dice, vamos a lanzarle 2.000 millones de dólares. ¿Y qué vas a hacer con 2.000 millones? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo? Correcto, pero hay que ir al origen del problema. Hay que ver cómo se soluciona el problema de raíz. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Qué ha sido lo bueno, lo malo y lo feo en esta campaña, Daniel Noboa? Lo bueno, los resultados, ver que pudimos llegar con nuestro mensaje a la gran mayoría del Ecuador. Hicimos un gran debate, eso nos expuso ante la gente.
creo que fue importante conocer, que la gente conozca que existe un candidato limpio, incomparable, que no tiene ningún contrato con el Estado ni ha tenido, ni que ha sido parte de gobiernos pasados. Mucha gente no conocían y tenían prejuicios, capaz por mis padres o algo. De repente vieron una persona que está aquí para servir. Lo malo, que existen ataques, siempre existen ataques a la familia, existen ataques personales y pues hay gente muy malintencionada y eso al final termina afectando más a la familia que a uno, o sea, emocionalmente. Y lo feo, la inseguridad, o sea, salir todos los días a una caravana o a un lugar y decir, a ver, me sale el número, me dan un balazo hoy o no, porque ese sentimiento lo, lo siente un candidato todos los santos días, desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta. Claro. Porque no es que vamos a Plaza Lagos Sí, a hacer campaña. así es. O sea, vamos a las zonas más calientes y a las zonas más difíciles y más abandonadas del país. Y ahí hay pobreza, hay violencia y hay muchos problemas. De las partes que me está mencionando, de los lugares que visitó en el que hay más problemas, ¿cuál le impresionó más o cuáles le impresionaron más? Es que hay varios lugares. ¿Sí? Hay varios lugares con problemas diferentes, pero hay varios lugares. Hay zonas como El Florón, en Puerto Viejo, como Puerto Arturo, en Chone, como partes de Parroquia Tarqui en Guayaquil, pues donde la puñalada es broma. Puerto Bolívar, Puerto Bolívar. Puerto Bolívar y bueno, partes como el sur de Quito. También hay zonas de altísima violencia, pero yo diría que la zona que más inseguro me sentí era Esmeraldas. Tanto así. Era Esmeraldas y partes de Santo Domingo. Yo, en esta entrevista que estamos por concluir, nos faltan 6 minutos, quería también tocar un punto con Daniel Noboa que creo que es importante dialogar totalmente, que es las personas con discapacidad. ¿Qué va a hacer Daniel Noboa? ¿Cómo va a atraer a estas personas, que hay muchas en el Ecuador, no solamente con discapacidad física, puede ser intelectual o algún tipo? ¿Cómo las va a incluir en gobierno? Usted es un hombre joven, usted es un hombre que ha estudiado afuera, ve que en todas partes ellos están incluidos inmediatamente. Es increíble ver eso. ¿Qué va a hacer usted por estas personas, Daniel Noboa? Bueno, primero no existe, no sé, no es que no existe, existe una cuota a personas con discapacidad que no se cumple, lamentablemente. Sí, señor. De ahí no se exige a las empresas, y lo vamos a exigir, porque eso de ahí es un respeto al ser humano, que estén adaptados las empresas, las zonas de trabajo, los edificios para personas con discapacidad física. Y también que se ofrezca, asimismo como tenemos una oferta de empleo y vamos a multiplicar las plazas de trabajo, que se ofrezca específicamente a personas con discapacidad y ese porcentaje adicional al mínimo requerido tenga deducciones tributarias. Entonces de esa manera fomentamos a la empresa para que contrate. Hablando de secciones tributarias, cuando se habla de inversión extranjera, ¿estaría dispuesto en algunos casos? Por ejemplo, España tenía un tema interesante, ¿no? Hacía secciones tributarias. España cobra muy duro los impuestos, usted sabe, usted es un empresario, sabe. Pero cuando usted se compra una casa, por ejemplo, usted la puede deducir de cualquier valor, pobres, ricos, ricos, pobres. Y es un tema interesante. ¿Se podría incentivar para que la gente invierta? Porque el sector de la construcción es un sector que dinamiza mucho la economía, Daniel. Sí, es un tema estratégico que igual conozco el sistema español, pero era en generación de empleo. Era, y es similar a al del empleo. Al del empleo. ¿Por qué? Porque nuestro tope en impuesto a la renta, el techo va a ser 22%, vamos a bajarlo. Y las deducciones tributarias van a ser directamente correlacionadas a las nuevas contrataciones. Entonces, se contrata más personas, se invierte y se contrata más personas, va a haber mayor deducción de tributos. De esa manera, la persona o la industria que genere empleo masivo
va a pagar una tarifa pues efectiva total del 14%, 13%. Eso es bajísimo a nivel regional. De esa manera seremos competitivos con Colombia, seremos competitivos con el Perú. Pero ¿qué pasa con Colombia o con Perú? Cada vez que quieren volverse a exportar más, devalúan moneda. Y nos dejan fregados. Nos dejan fregados. Y nos dejan fregados. Entonces tenemos que hacer contramedidas para que no exista, contra esas devaluaciones artificiales de moneda. ¿Y cómo lo hacemos? En la parte tributaria. Y lo hacemos en la parte tributaria correlacionado al número de empleos. ¿Por qué uso el número 22%? Para no ser tampoco considerado a nivel mundial como paraíso fiscal. Ok. Entonces, porque Qué también, bueno, qué bueno. claro, entonces tiene que hacer un sentido internacional también, porque asimismo hoy en día las corporaciones o los grandes empleadores se cuidan. Totalmente. No quieren ir a armar una fábrica en las Islas Caimán. O sea, quieren ir, ¿por qué? Porque les cae el gobierno local, les cae el gobierno de Estados Unidos, les cae la Comunidad Europea, le ponen multas. Sino, tenemos que estar en un rango en el cual no seamos considerados un paraíso fiscal, pero tengamos deducciones tributarias reales con la generación de empleo. Genera más empleo, menos pagas. Así de sencillo. Nos falta quizás hablar de una cosita más, Daniel Noboa, ya que me estoy acordando. El otro día, a propósito, estuvo Lavinia por aquí, una linda entrevista, impresionante, una muy buena chica. Y habló de que ustedes compartían el gusto por los deportes. Y me acuerdo que usted es maratonista, triatlonista, ¿no? Maratonista, ¿no? Sí. ¿Qué va a hacer usted si gana la presidencia por el deporte? Algo que ama el Ecuador. Bueno, eso lo hablamos en FedeWise, lo hablamos con las ligas barriales. Vamos a subir el presupuesto, que hoy en día parece hasta mentira. El presupuesto nacional del Ministerio de Deportes es $80 millones. Lo vamos a subir a 250 millones. 250 millones lo van a subir a 250. A 250. Fortalecer las ligas barriales. Tener un trabajo conjunto también con los padres. Porque cuando hay un chico deportista, afecta a toda la familia. Cuando ese chico no se lo ayuda, no se lo asiste, no tiene un escape. Muchas veces el deporte es un escape de la pobreza. Sí, señor. Acaba de pasar con Moisés Caicedo. Se ganó 148 millones, él se gana el 20% más el sueldo. Vimos a su madre, los hermanos, todos se benefician. Los niños sueñan en volver a ser como él, en ganar. O sea, correcto. Si se logra hacer algo así, sería fantástico. El deporte es una medida importantísima en el tema social, en el tema de educación y en el tema de salud. Entonces, fomentando el deporte, impulsando también el desarrollo de actividades deportivas, vamos a solucionar gran parte de problemas de salud mental. Sí, señor. También. Algo que no hemos tocado, tienes mucha razón. Problemas de salud mental y un problema social en el cual los padres y los hermanos de esos chicos deportistas sufren. Daniel Noboa, estamos concluyendo la entrevista y no quiero dejarle de preguntar esto. El éxito no se mide por los títulos, por el dinero, por lo que uno gana, sino por el entorno más la vida familiar. ¿Cómo ha hecho este tiempo? ¿Ha podido compartir con sus hijos, con su esposa, el tiempo que ha estado en la campaña? Muy poco, pero trato lo más que puedo. Trato de llegar así medio contramatándome antes de las 7:15 de la noche, que se duerme mi hijo de 1 año y medio, para pues bañarlo, para jugar un rato con él, para verlo. Y así mismo me levanto tempranito para jugar con él antes de que se vaya al kinder. En eso pues peleaba con Catherine Gafter porque decía, no, pues que tenemos entrevistas de radio en la mañana. Y yo, bueno, tengo que hacer ejercicio y ver a mi hijo. O sea, entonces esas cosas tenía que mezclarlas, pero Lavinia y yo nos sentimos ganadores y nos sentimos con éxito porque hemos hecho historia en este país con esta campaña, hemos hecho historia en este país con ese debate y vamos a continuar haciendo historia el domingo cuando pasemos a la segunda vuelta. Conversaremos Dios mediante el día lunes. Los felicito, les deseo mucha suerte y su promesa final para el pueblo ecuatoriano que lo está viendo y escuchando a través de todas estas radios y canales que lo vamos a mencionar. Bueno, primero agradecerles a todos los que nos están escuchando. Este domingo tenemos una cita con la verdad, tenemos una cita con la democracia y lo que queremos es darles la tranquilidad
de que con su voto vamos a tener el éxito y vamos a solucionar los problemas de los ecuatorianos. Y no puede ser solo un voto para Daniel Noboa, sino para la Alianza Democrática Nacional en la Asamblea. Porque si es que no tengo el apoyo de la Asamblea y no tenemos un bloque fuerte, va a ser muy difícil trabajar. Así que este domingo voy a votar por la Alianza Democrática Nacional 435. Muchas gracias, Daniel Noboa. I99 FM e I99 TV han matrizado junto y han estado con la señal de nosotros, Radio Cristal, Qué Buena, Radio Antena 3, Morena, Onda Positiva, 11Q, Rumba, CRE, Cuantena, Tupana en Pastaza, 98.3, Pana en Tungurahua, 92.9, La Mega Estéreo, 90.5 en Riobamba, Sensación 102.9 en Guamote, Encantada 101.9 en Galápagos, Radio Ondas del Norte 93.5 en Esmeraldas, en Manaví, Escándalo RCN, Sono Onda, La Farra, Modelo, La Inquieta, Café, Bahía Estéreo y Volante Estéreo, en El Oro, Super Sol, Radio Lluvia, Impacto, en Los Ríos, Viva, Única, RBT Satelital, Libre, en Santo Domingo, Majestad, en Quito, Sonorama Democracia Latina, en Cotopaxi, Bonita, Novedades, y en Cuenca, Super 9, en Naranjal, propia de Naranjal, Radio TV propia de Naranjal, en Vinces, Radio París, y en Napo, Radio Ecuador Estéreo 92.1. Suerte, Daniel Noboa, nos vemos pronto. Muchas gracias. Éxitos. Gracias. Con esto hemos terminado el diálogo de hoy día y seguimos, amigos, con la programación.